Bienvenidos, estimados invitados, al Gran Teatro de la Historia. Esta noche, yo, Cleopatra, la última faraona de Egipto, desplegaré el tapiz de mi vida, tejido con hilos de triunfo, tragedia, amor y traición. Nací en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno y situada en el delta del Nilo. Fui una importante reina del antiguo Egipto y mi nombre cruzó las edades, convirtiéndome en una de las mujeres más conocidas de la historia de la humanidad. A lo largo de mi vida me destaqué como una mujer estratega, decidida, muy inteligente, de gran astucia y poseedora de una fortuna gigantesca. Para tener una idea de mi grandeza, hay algunos hechos interesantes por mencionar. En un templo dedicado a la diosa Venus, a petición del líder romano Julio César, que era mi amante, se construyó una estatua mía de oro. En mi vida fui venerada como una verdadera diosa, más precisamente como una nueva diosa Isis, y esta era una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. También fui identificada como Afrodita, diosa griega, cuyos atributos son similares a los de Isis. Fui la primera persona de mi familia en hablar el idioma egipcio sin intérpretes. Además, sobresalí en mis estudios de filosofía y retórica. Desde muy joven aprendí el arte de la oratoria, que podía utilizar también en el futuro hablando con postura, gestos apropiados y una voz suave. Mi argumentación fue extremadamente coherente y profunda, y siempre demostré mucho conocimiento y razonamiento lógico. Tenía grandes conocimientos literarios, siendo incluso apasionada por la Ilíada y la Odisea, dos obras clásicas de Homero, de las cuales conocía y recitaba algunos pasajes de memoria. También tenía notables conocimientos de geometría y aritmética. Fui una mujer especial y fascinante. En cuanto a mi vasto conocimiento, hay que recordar que viví en Alejandría, que era un verdadero polo cultural de la antigüedad y que albergaba la conocida Biblioteca de Alejandría, que poseía una enorme cantidad de escritos, algo que nunca antes se había hecho. Estas circunstancias locales fueron ciertamente muy importantes e influyentes en mi formación cultural. Mis hazañas me llevaron a ser la amante de dos de los más famosos generales romanos de mi tiempo, el famoso Julio César y Marco Antonio. Pertenecía a la dinastía Ptolomea. Esta imponente dinastía comenzó a dar sus primeros pasos después de la muerte del poderoso Alejandro Magno, rey de Macedonia, porque con su muerte, el imperio que había formado a través de sus conquistas se dividió entre sus generales. Entre estos hombres se encontraba Ptolomeo I Soter, que comenzó la dinastía Ptolomeo, después de que él comenzó a gobernar la magnífica ciudad de Alejandría, que era un centro cultural admirable y único del antiguo Egipto. Teniendo en cuenta este árbol genealógico, es importante recordar que yo soy la séptima, ya que otras 6 Cleopatras precedieron en mi linaje familiar. En Alejandría viví en un palacio muy lujoso, lleno de riquezas y bellos ornamentos. El lugar era enorme y espacioso, con más de 100 habitaciones y un impresionante paisaje exterior en el que había deslumbrantes jardines decorados con bellas estatuas y fuentes. Fue en este ambiente que yo, Cleopatra, hija de Ptolomeo XII, crecí. Tenía 2 hermanas llamadas Berenice IV y Arsinoe IV y 2 hermanos llamados Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. Cuando murió mi madre, Berenice IV se estableció en el poder, pero su periodo como gobernante fue corto y terminó siendo asesinada por su propio padre. El linaje de los Ptolomeos tuvo como una de sus principales características una sucesión de asesinatos. Comencé a gobernar Egipto a la edad de 17 años después de la muerte de mi padre. Fue cuando, según la tradición, me casé con mi hermano Ptolomeo XIII, que en aquel entonces solo tenía 13 años. Poco después de que me convirtiera en reina de Egipto, mi hermano y esposo Ptolomeo XIII comenzó a interesarse en gobernar el país solo, sin mi intervención. En una ocasión, durante mi gobierno, intenté mantener vínculos políticos con Italia y ya había demostrado mis habilidades estratégicas. Comencé a estrechar lazos de amistad con los romanos que podrían convertirse en importantes aliados en caso de una guerra civil en Egipto. Mi principal aliado sería el general Pompeyo, líder de una de las familias romanas más tradicionales. Tales maniobras diplomáticas me llevaron a ser acusada de traición por conspirar contra mi hermano. En este periodo, a la edad de 21 años, tuve que abandonar Alejandría y me exilié en Siria, donde me establecí y formé un ejército. Mi esposo y sus 3 consejeros decidieron ir detrás de mí para impedir mi regreso a Alejandría a cualquier precio.
Pero en un momento de mi búsqueda, se encontraron con la inesperada noticia de que Pompeyo, que rivalizaba con el gran Julio César, estaba camino a tierras egipcias, y pensaron que sería bienvenido por el faraón, ya que había sido un gran amigo de su padre. Pompeyo el Grande, que fue un general muy hábil y que a lo largo de su vida conquistó innumerables naciones, tanto en el continente africano como en Asia y Europa, fue específicamente después de sufrir una derrota en Grecia que Pompeyo temeroso huyó a Egipto en busca de refugio. Entonces, Ptolomeo y sus aliados estaban convencidos de que Pompeyo podía de alguna manera ayudarme a retomar mi espacio en la realeza, y este era un problema que había que evitar. Finalmente, mientras los 3 consejeros de Ptolomeo luchaban por encontrar una solución, Teodoto, con una sonrisa en sus labios, miró a sus compañeros y dijo: Los muertos no muerden. La idea era deshacerse de Pompeyo y aliarse con Julio César. Pompeyo, al acercarse a Alejandría, sintió que sería recibido por los egipcios, pero en realidad estaban conspirando contra el romano y lo estaban esperando, solo pretendiendo darle la bienvenida. Pero fue suficiente que Pompeyo pusiera un pie en el suelo egipcio y pronto lo asesinaron de una manera brutal y sangrienta, arrancándole la cabeza. Julio César, pocos días después del evento, llegó a Alejandría para buscar a su oponente. Los egipcios le enseñaron la cabeza de Pompeyo y César quedó conmocionado por tal violencia. A pesar de ser su enemigo, César respetaba la figura de Pompeyo. A instancias de César, el consejero de Ptolomeo fue ejecutado. César desembarcó con su ejército y se dirigió al Palacio Real, donde se instaló e informó que le gustaría verme a mí y al rey. Entonces tuve una idea bastante inusual para conocer a Julio César, ideé un plan y, para ponerlo en práctica, conté con la ayuda de un proveedor siciliano llamado Apolodoro, que fue mi cómplice. Entramos en una embarcación en la que yo estaba escondida navegando por el río Nilo durante un periodo de 8 días. Cuando estábamos cerca de Alejandría, en el palacio dejamos una bolsa directamente en la habitación de Julio César. Logré convencerlo de que a mi lado todo sería más fácil. La oportunidad de deshacernos de mi hermano y gobernar de acuerdo a nuestros intereses estaba finalmente a nuestro alcance. Debido al asesinato de Pompeyo, Julio César tuvo una muy mala impresión de mi hermano. Entonces me las arreglé para utilizar la muerte de su antiguo aliado a mi favor, y pude convencer a César de que yo era la persona adecuada para sentarse en el trono de Egipto. Tuvimos una relación amorosa. La decisión de César de apoyarme enfureció a Ptolomeo, quien le declaró la guerra. El general romano estaba en desventaja numérica y por lo tanto tomó una posición defensiva. Este evento se conoció como el Asedio de Alejandría. César y sus hombres lucharon valientemente para defender su posición a la espera de la llegada de refuerzos. Cuando llegaron sus aliados, César derrotó al ejército de Ptolomeo en la batalla del Nilo. Mi hermano faraón finalmente se ahogó en las aguas del río. Con Julio César tuve un hijo llamado Ptolomeo César. El apoyo de Julio César fue esencial para que yo me consolidara en el trono. El general romano regresó a Roma y reiné soberanamente sobre Egipto. Todo se veía muy bien, pero estaba por llegar un gran cambio para mí. Ya me había consolidado en el trono de Egipto y, bajo mi administración, Egipto prosperó y la ciudad de Alejandría experimentó un auge cultural financiado por mí. Organicé una expedición para visitar Roma. Allí me alojé en una mansión que perteneció a Julio César. Traje a mi hijo Cesarión, de la unión con el general romano. Julio César estaba en la cima de su poder y, como líder de su nación, estaba llevando a cabo varias reformas políticas y sociales. También organizó un triunfo en su propio honor. Al desfile de César asistió Arsínoe, mi hermana, que fue mostrada como prisionera, símbolo de la victoria de Roma sobre los egipcios. César me presentó en la ciudad, pero Roma aún no había alcanzado la gloria que la hizo entrar en la historia. Todavía no podía compararse con Alejandría, la capital del Egipto tolemaico. Mi relación con César, siendo una extranjera, fue muy mal vista por la élite romana. Los rumores y las mentiras sobre nosotros se propagaron con gran rapidez. César había sido nombrado dictador vitalicio y acumulaba un poder inigualable. Los senadores romanos tenían su poder agotado y temían perder el resto de su poder restante, así que empezaron a conspirar contra la vida de César en el año 44 a.C. Julio César fue asesinado por políticos romanos en una sesión del Senado.
El caos se instaló en Roma y el general Marco Antonio, que era la mano derecha de César, inició una cascada de conspiradores. También leyó en una plaza pública el testamento de César, en el que el hijo que tuvo conmigo no estaba entre sus herederos. En su testamento César indicó a su sobrino Octaviano como su sucesor. Roma ya no era un lugar seguro para mí y me fui a mi reino. Mientras tanto, Octaviano y Marco Antonio dirigieron sus ejércitos en la búsqueda de los hombres que traicionaron a César. Hubo un encuentro muy notable entre él y yo. Marco Antonio en el año 41 envió un mensajero a Alejandría y a través de este hombre me convocó a una reunión en Tarso, una ciudad situada en la actual Turquía. Llegué al lugar en un impresionante barco. El barco tenía una popa de oro, sus remos eran de plata y las velas eran de color púrpura. La navegación se acompañaba de música. Se tocaron la lira y flauta. Toda la población se apresuró a abandonar sus deberes para acompañar mi llegada triunfal. Desde entonces, Marco Antonio estaba completa y perdidamente enamorado de mí. Aún en el año 41 a.C., invité al poderoso Marco Antonio a visitar Alejandría. Sin embargo, después de pasar algún tiempo en la ciudad egipcia y de involucrarse conmigo, el romano tuvo que abandonar el lugar y los dos mantuvimos correspondencia. Pasó un buen rato antes de que nos viéramos de nuevo, pero antes de tal encuentro algo sucedió. En el 40 a.C. di a luz a gemelos que fueron reconocidos por el propio Marco Antonio como sus herederos. Los niños se llamaban Helio, de origen griego, que significa sol, y Selene, que significa luna. Durante el periodo en el que el ejército romano estaba lejos y se separó de mí, volvió a los brazos de Fulvia, su esposa, en Roma, pero Fulvia falleció, aunque no pudo olvidarse de mí. Cleopatra, te extraño. Lo que podría haber facilitado las cosas y permitido a Marco Antonio reunirse finalmente conmigo de nuevo. El problema es que Octaviano, el sobrino de Julio César, no quería que eso sucediera. No permitiré esta relación. Y sugirió que su hermana Octavia se casara con el general romano. Eso sucedió y tuvieron 3 hijos en un periodo de 2 años. Marco Antonio, después de la muerte de César, se convirtió en el cónsul general. Aunque Marco Antonio estaba casado, su romance conmigo no había terminado. Nos reunimos de nuevo en la ciudad de Antioquía, donde finalmente hicimos oficial nuestra unión. El romance entre los dos fue próspero y ambos estábamos enamorados viviendo juntos en Alejandría. Celebramos muchas fiestas y banquetes a través de los cuales destacó nuestra soberanía. Sin embargo, los romanos tuvieron que abandonar Egipto después de un ataque en Siria y Asia Menor. Octaviano reprochó y se sintió frustrado por la relación entre César y yo, en parte por su hermana Octavia, que fue finalmente rechazada por Marco Antonio, también por el temor de perder parte del Imperio Romano. Una nueva guerra civil estalló en Roma entre los partidarios de Marco Antonio y Octaviano. En el año 31 a.C. tuvo lugar la batalla de Actium, una región situada en Grecia donde ambos se enfrentaron. Acompañé a mi marido cuando fue a la larga batalla, pero tan pronto como la derrota de Marco Antonio se hizo visible, regresé a Egipto anunciando serenamente un falso triunfo. Octaviano obtuvo una victoria decisiva en la batalla naval de Acacia, y dicha victoria marcó el fin de la República Romana y el comienzo del periodo imperial. Los oponentes, sin embargo, eventualmente descubrieron la verdad. Mientras que yo traté de mantenerme y ganar aliados, actué incansablemente para que junto con Marco Antonio pudiera levantarme de nuevo. Sin embargo, después de la derrota ya no era la misma persona. Octaviano dijo que si yo mataba a mi amado recibiría el perdón. Sin escuchar esta propuesta, seguí intentando revivir a mi marido, mientras intentaba descubrir con mi médico personal un veneno que fuera indoloro. Me preparaba para lo peor. El fin de Marco Antonio fue trágico. Mientras yo trataba de huir de Octaviano y de su ejército que había llegado a Alejandría, llegó a los militares romanos la noticia de que yo había muerto. Inconsolable tomó su espada y la golpeó fuertemente contra su propio pecho. Sin embargo, el golpe no era tan seguro, y Marco Antonio no murió inmediatamente. Así, mientras sangraba y sufría el dolor del golpe, descubrió que yo seguía viva, y aún así logró encontrarme, y fue en mis brazos que dio sus últimos suspiros. Para cuando llegué a mi compañero Marco Antonio, este ya había perdido mucha sangre y no había nada que hacer para salvar su vida.
El gran Marco Antonio Romano llegó a su fin. Cesarion, el heredero de César, poco después fue asesinado por Octaviano. Un hecho curioso es que en aquellos días era común que las mujeres se hicieran en los entierros con puñetazos y arañazos que iban acompañados de gritos de dolor y desesperación. Esto es lo que yo hice antes de mi difunto amado. Estaba tan herida que terminé con una infección y fui tratada por órdenes de Octaviano. Sin embargo, sacudida por la muerte de mi amado Marco Antonio y temerosa por mi futuro, traté de resistir el tratamiento para poder morir, pero Octaviano me aterrorizó con amenazas a mis hijos y por el bien de mis herederos me traté adecuadamente hasta que recuperé mi salud. También tuve un final muy notable que fue uno de los eventos responsables de hacerme eterna en la historia. No pudo escapar de las garras de mi rival Octaviano, que me encarceló en Alejandría, pero yo me resistí y estaba segura de que no quería rendirme al enemigo y sufrir la humillación de convertirme en prisionera y rehén de Roma. Eso sería ciertamente muy embarazoso para una mujer como yo. En cuanto a mis hijos, Cesarión fue asesinado y los otros fueron llevados a Roma para ser criados por Octavia. Fui constantemente vigilada por orden de Octaviano, ya que había intentado suicidarme 2 veces después de la muerte de Marco Antonio. Sin embargo, envié una carta a Octaviano pidiendo ser enterrada junto a mi difunto marido. En cuanto a mi muerte, algunas fuentes dicen que fui picada por una serpiente, muriendo por el efecto del veneno. Pero otras fuentes y estudiosos dicen que tomé algún tipo de veneno y debido a estas incertidumbres, mi fin fue bastante controvertido. En el momento de mi muerte fui encontrada en un sofá, vestida con un hermoso atuendo y de apariencia serena. Morí 9 días después de la muerte de mi amado. Mi funeral fue solemne y elegante, digno de una reina egipcia. Mi petición de ser enterrada junto a Marco Antonio fue respondida rápidamente, porque soy Cleopatra, la reina egipcia, y mi leyenda perdurará a través de los siglos. Y si quieres conocer cómo murió mi esposo Julio César, aquí te dejo un resumen de su historia y su trágico fin.